amigos de Caraota Digital, bienvenidos a Con Erika. La violencia contra la infancia en nuestro país ha aumentado. Así lo refleja el informe anual que presenta Secodap. Para hablar sobre este informe está con nosotros en el estudio Carlos Trapani, coordinador general de esta organización, Centro Comunitario de Aprendizaje Secodap. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. ¿Qué indica ese informe que tiene Secodap anualmente? ¿Qué nos llama la atención? Bueno, el informe es un esfuerzo de trabajo colaborativo que este año lo realiza Secodap conjuntamente con el Observatorio de Violencia. Es un informe que se presenta desde hace más de 10 años, donde tratamos de poder identificar la magnitud y el alcance de la violencia contra los niños, tomando en cuenta la opacidad y la falta de información de cifras oficiales. Desde el año 2005 no se tiene acceso a datos oficiales sobre el impacto de la violencia contra los niños. En este informe, especialmente lo que nosotros estamos reflejando es cómo el contexto de crisis y emergencia ha incrementado otras formas de violencia que antes tenían incidencia mínima, ¿no? Es lo que nosotros llamamos violencia estructural. Es una violencia que compromete el bienestar físico, psicológico, moral de los niños producto del empobrecimiento de la población, la carestía, la falta de acceso a medicamentos, alimentos, la debilidad y el quiebre institucional que hace a todos los ciudadanos mucho más indefensos, especialmente a los niños. Además, el informe refleja otras formas de violencia, como el homicidio, la violencia sexual, la violencia familiar y la participación de adolescentes en hechos punibles. Estas cifras de violencia contra los niños por arma de fuego, ¿qué nos están indicando? El informe refleja 1.134 homicidios que ocurrieron entre el mes de enero al mes de diciembre del año 2017. Es una cifra que nos preocupa. Estaríamos hablando que ese total representa 34 salones de clase, la mitad del aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Entonces es una cifra que llama profundamente la atención, es una violencia que tiene rostro adolescente, son los adolescentes las principales víctimas de violencia. Cuando nosotros decimos que son 1.134 homicidios, estamos hablando que cada día fallecieron 3 niños o adolescentes producto de la violencia. Y cuando analizas el tipo de arma utilizada en ese homicidio, en más del 90% de los casos corresponde a armas de fuego. Entonces, cada 8 horas un adolescente perdió la vida producto de un impacto de bala. Según las cifras, los adolescentes están utilizando armas de fuego. Sí, bueno, también el estudio refleja la participación de adolescentes, más de 1.160 casos de adolescentes que participaron en hechos punibles. Se corre la matriz en lo que todos los adolescentes participan en hechos punibles. Y ahí se trata de establecer una relación directa, bueno, que todos los delitos son los adolescentes quienes participan. Los datos del observatorio reflejan que no es así. Es una participación muy pequeña. Cuando hablamos del total general de casos, el 3% representa adolescentes menores de 14 años y mayores de 14 años y menores de 17 representa el 6% del total general. Entonces sería una ligereza afirmar que todos los delitos son responsabilidades de los adolescentes. ¿Qué es lo que reflejan estos datos? Bueno, la falta de políticas públicas, la falta de estrategias de prevención, el fortalecimiento de la familia, el fortalecimiento de la escuela, donde son los niños quienes son víctimas de una violencia que está ahí todos los días afectando a las familias. Además del arma de fuego, otra forma de violencia es la desnutrición. ¿Tienen cifras de cuántos niños murieron el año pasado? Cuando hablamos de violencia estructural, nosotros reportamos, por ejemplo, en casos de desnutrición, 332 casos de desnutrición y 205 casos de muertes por desnutrición. También registramos muertes por contaminación hospitalaria, lo cual nos llevó a 270 casos, malaria, 168 casos, falta de medicamentos, 154 casos, falta de vacunación, 67 casos, intoxicación por alimentos o consumo de basuras, 49 casos. En total, podemos decir que hubo 3.405 casos de violencia estructural, lo cual representa un incumplimiento a derechos sociales. Esta crisis también nos lleva a otra forma de violencia contra los niños, el abandono. Los padres no lo pueden mantener y los dejan en la calle. Cuando hablamos de abandono como una expresión de violencia familiar, estamos hablando de más de 82 casos que durante el año 2017 se registraron y fueron públicos.
También hubo casos de entrega de los padres a terceros por no poder mantener a los niños y otras formas de violencia en la familia, como el filicidio, el homicidio en manos de un familiar. Y son expresiones de cómo la violencia afecta a los niños, ¿no? También encontramos 10 casos de niños que fueron testigos de homicidio dentro de su seno familiar y niños extraviados en 94 casos. Esas cifras, ¿cómo hacer para revertirlas? ¿Qué debería hacer el Estado para revertir estos casos de niños violentados en todos sus derechos? Ahí hay una máxima que está prevista en el Informe Mundial de Violencia contra los Niños de Naciones Unidas del año 2006. Dice que toda violencia es prevenible y que ninguna violencia se justifica. Creo que el primer paso que tienen que hacer las autoridades es reconocer que tenemos un problema de violencia. En la medida que nosotros reconocemos que tenemos un problema, es que tenemos estrategias para poderlo abordar. Pero si subestimamos la violencia contra los niños o la abordamos de forma inadecuada, lejos de superar las causas que la generan, se van a potenciar. Reconocer el problema es el primer paso. El segundo paso es el acceso a datos oficial. O sea, tenemos más de 10 años que no sabemos las causas de muerte de los venezolanos. El anuario de mortalidad no se publica. El tener datos, el acceder a los datos y que esas fuentes sean confiables, verificables, es un paso fundamental para diseñar políticas públicas. Es decir, porque la violencia no es una realidad homogénea. La violencia tiene expresiones, variantes, de acuerdo a edad, ubicación geográfica, grupo familiar. Entonces, la data es importante. Y creo que el otro paso viene al fortalecimiento institucional. Tener un sistema de protección que sea sistema y que proteja, ¿no? Con funcionarios capacitados, sensibilizados, con programas, con recursos, con inversión, con capacidad de respuesta, no solo cuando se genera la vulneración, sino cómo desarrollamos todo el músculo social e institucional para prevenir todos esos factores de riesgo que hacen a los niños mucho más vulnerables frente a la violencia. Muchísimas gracias, Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP, por darnos luces en cuanto a cifras que el gobierno no permite a las cuales tengamos acceso para saber cómo está la situación de nuestra infancia aquí en Venezuela. A todos ustedes les invitamos a estar muy pendientes de nuestros contenidos en nuestras redes sociales y, por supuesto, ingresar a nuestro canal de YouTube en Caraota TV. Gracias por estar allí.